Muy buenas noches, mi nombre es Neido Hidalgo, soy especialista del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológico y estoy muy agradecido por la invitación de nuestra querida Biblioteca Nacional del Perú para moderar esta charla, que es en realidad una de las sesiones del ciclo de ciencias que ha iniciado esta Biblioteca Nacional, nuestra Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la 11ª sesión del programa de ciencias bajo modalidad virtual. A nuestros estimados asistentes, tanto a través del Facebook Live como de esta sala Zoom, les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados. Este programa tiene como objetivo conocer el desarrollo científico en la historia del país y sus aportes al desarrollo humano. Asimismo, la finalidad de este ciclo ha sido propiciar un espacio para el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de promover la cultura científica entre todos los peruanos. Eh, Me toca ahora presentar a nuestra invitada, a nuestra expositora, que va a tratar el importante tema museos de ciencia y su relación con la escuela. Eh, Antes de presentar a nuestro expositor, quiero volver a reiterar y recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen a través de esta plataforma pueden escribir sus preguntas en el chat y a quienes nos están acompañando por el Facebook Live, pedirles que nos escriban sus comentarios, sus preguntas a través de justamente los cuadros de comentarios. Les agradeceremos, por favor, que estas sean precisas y breves. La doctora Constanza Pedersoli es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y directora de Mundo Nuevo, programa de divulgación y enseñanza de las ciencias de la Universidad Nacional de La Plata. Su especialidad está orientada al campo de la educación social en museos y en temas de divulgación, popularización de las ciencias y cultura científica, con experiencia en gestión, producción, asesoría e investigación en estos temas. También en el diseño y desarrollo de proyectos educativos en escenarios socioculturales como los centros de ciencias y museos o la organización social, entre otros. Antes de darle la cordial bienvenida, también mencionar pues que los museos son espacios potentes para la educación no formal. El lema en el Perú debería ser un museo en cada esquina, por supuesto. Así que creo que estamos muy ansiosos de conocer esta disertación de la doctora Pedersoli. Además también que ella ha venido desarrollando una amplia trayectoria en la divulgación de la ciencia, me parece desde la Red de Popularización de América Latina y el Caribe. Doctora Constanza Pedersoli, muy buenas noches, bienvenido al auditorio de la biblioteca, al auditorio virtual de la Biblioteca Nacional del Perú. La dejamos para que inicie su conferencia, Museos de Ciencia y su relación con la escuela. Muy buenas noches. Cálida presentación. Agradezco también a Gian, a Cristel y a Rosa, porque bueno, estuvimos coordinando, tuvimos conversaciones varias para organizar la jornada de hoy. Me encanta formar parte de esta segunda edición del programa de ciencias de la Biblioteca Nacional del Perú, y bueno, espero que esta noche sea fructífera y que nos ayude a pensar en mejores relaciones entre los museos y las escuelas. Neido, si vos me ayudás un poco con la presentación, te agradecería, Tim. Sí, cómo no. Vamos a iniciar entonces su presentación. Dale. Mientras tanto, me parece siempre importante hacer una aclaración, que es la siguiente. Esta escena de presentación es una escena en la que yo estoy sola en mi casa, pero todo lo que yo voy a decir se construyó trabajando en colectivos, en distintos colectivos. Es decir, que no es totalmente original, no son ideas totalmente propias, sino que se fueron construyendo a partir de debates y conversaciones con distintos colegas de América Latina. No puedo nombrar a cada cual porque son muchas y muchos, pero sí quisiera mencionar algunas de las instituciones y las redes de las que formo parte y que me llevan a las reflexiones que quiero compartir con ustedes hoy acá. Por un lado, Mundo Nuevo, que es el programa de popularización de las ciencias de la Universidad Nacional de La Plata, en el que trabajo desde hace muchos años, casi desde que me recibí, y del que hoy me toca ser directora. Por otra parte, la ACEMUCIT, que es una asociación de museos de ciencias de la Argentina,
y un espacio en el que pensamos en la profesionalización de estos espacios, un espacio de trabajo voluntario en el que hacemos todo a pulmón y trabajamos colaborativamente. Y finalmente, como mencionaba Neido, la red POP, que es una red de popularización de las ciencias y la tecnología para América Latina y el Caribe, y que ya tiene más de 30 años. La siguiente, por favor. Todos estos, la siguiente, ahí está, gracias. Todos estos espacios que menciono son espacios que nos sirven para pensar mejor sobre nuestros proyectos científicos y nuestros proyectos educativos. Necesitamos de las redes y del trabajo colaborativo para afianzar la soberanía de nuestra región y para trabajar por países en los que podamos pensar y construir propuestas de ciencia y de tecnología y de educación científica que sean acordes con nuestras necesidades y con nuestros sueños como latinoamericanas y latinoamericanos. Y antes de meterme de lleno en el tema de los museos y las escuelas, quisiera decir esto, pero como con un poco más de énfasis. La siguiente, por favor. Los museos siempre fueron espacios creados con la intención de generar distintas cosmovisiones sobre el mundo, ¿no? Por ejemplo, para mostrar la supremacía y el poderío económico y social de unos grupos sociales sobre otros, o también algunos museos se crearon para mostrar la supremacía de unas naciones sobre otras. También unos cuantos museos se crearon con la intención de trabajar por la construcción de los estados nacionales y el sentimiento de identidad nacional, incluso las colecciones de los museos de ciencias naturales, no solo los museos de historia, sino también las colecciones de los museos de ciencias naturales se organizaron en algún momento con esa intencionalidad de construir identidad nacional. Años más tarde también empezamos a ver otro tipo de museos que son aquellos que se crearon, por ejemplo, con la intención de recuperar, de la reparación histórica y de recuperar hechos del pasado que son muy dolorosos para recordar a nuestros muertos, sobre todo aquellos y aquellas que se han ido de maneras muy injustas, por persecuciones políticas o persecuciones ideológicas. Entonces los museos empezaron a transformarse también en lugares, en espacios para que podamos recordar aquello que no queremos que nos vuelva a suceder. Los museos además son cada vez más usinas sociales y espacios para la imaginación. La siguiente, por favor. Y cuando hablo de imaginación, no estoy hablando de un mecanismo psicológico para que podamos evadirnos de la realidad, sino justamente de lo contrario. Hablo de la imaginación en su dimensión más política y dimensión transformadora de lo social y proyectiva. Los museos son espacios que nos ayudan a imaginar y a proyectar qué sociedades queremos y hacia dónde queremos ir. Voy a poner un ejemplo concreto sobre esto en relación con el caso de los museos interactivos de ciencias, que son los museos sobre los que más estudié. La siguiente, por favor. Los museos interactivos de ciencias son aquellos que, a diferencia de los que tienen colecciones patrimoniales, están diseñados, todos sus equipamientos, sus exhibiciones, sus textos están diseñados con una intencionalidad didáctica y educativa. Tienen la pretensión de promover la participación, de invitar al juego, de que haya manipulación, y cada vez más con la incorporación de tecnologías, incluso que haya inmersión, ¿no? Trabajan mucho a partir del diseño de propuestas inmersivas de ciencia y tecnología. La siguiente. Este tipo de museos que existen en el mundo desde hace mucho tiempo, en Estados Unidos, por ejemplo, empiezan a multiplicarse masivamente después de la década del 60, en América Latina los empezamos a ver más bien a partir de la década del 90. Ahora, cuando estos museos se crean en muchos de nuestros países de América Latina, a partir de ese momento, se empiezan a crear de manera enlatada. Ven que yo digo museos interactivos enlatados, es decir, con formatos estandarizados. Si en los 90 nos tapaban los ojos y nos llevaban a un museo en México o en Argentina o en Brasil y no nos decían dónde estábamos, era difícil identificar
a qué lugar correspondía ese museo que estábamos visitando, porque todos se parecían mucho, eran muy parecidos. Y eso eso tiene una razón de ser, y es que en aquel momento los museos que se transformaron en referentes para los museos latinoamericanos y que influyeron directamente en los modos en que hicimos nuestros museos en América Latina, fueron museos creados en otras latitudes. Por ejemplo, el Museo Exploratorium, que es un museo icónico en Estados Unidos, o el Ontario Science Center en Canadá, o la Ciudad de las Ciencias y de la Industria en París. Esos son ejemplos muy concretos de museos que mirábamos y reproducíamos en América Latina. Incluso hubo museos que compraron exhibiciones de estos museos y además vinieron especialistas de esos museos a formar a los equipos educativos de los nuestros. Y un ejemplo muy concreto, la siguiente, por favor, sobre el modo en que esto sucedió. El Exploratorio de San Francisco creó unos libros, los cookbooks, ¿no? Pues, como su nombre lo indica, son casi recetarios de cocina, que es más, hoy existen disponibles. Si alguien quiere hacer un museo interactivo sin ponerse a pensar demasiado en el diseño, puede comprar los cookbooks del exploratorio y ahí viene todo explicado. Cómo diseñar y desarrollar exhibiciones, cómo construir equipamientos, e incluso viene indicado qué tienen que decir los carteles y cómo tiene que decir. Están las explicaciones acerca de el contenido del equipamiento y la manera en la que hay que manipularlo, ¿no? Eso hizo, digamos, que nuestros museos resultaran todos muy estandarizados. Hay unas colegas mexicanas que investigaron sobre esto, Elaine Reynoso, María del Carmen Sánchez o Julia Tagüeña, y lo que ellos dicen es el resultado de ese proceso de importación es que teníamos formatos estandarizados y museos que no respondían a nuestras problemáticas, estaban muy desvinculados de lo que pasaba con nuestras problemáticas científicas, con nuestros problemas económicos, culturales y con nuestras necesidades también, ¿no? Por suerte la siguiente, por favor, en los últimos 20 años empezó a cambiar y hoy nos encontramos en América Latina con museos de ciencias que tienen, cuando yo hablo de museos no hablo solamente de las exhibiciones, sino también de todo aquello que acompaña, todos esos otros formatos que forman parte de la propuesta educativa de un museo. Por un lado está la exhibición, pero en general en nuestros museos siempre se diseñan materiales, hay actividades complementarias, talleres, espectáculos, obras de teatro. Entonces, lo digo pensando en esa completitud, digamos, ¿no? en ese combo de propuestas. Hoy encontramos museos que se conectan con nuestras problemáticas. Ese afiche que ven ahí es de una exhibición diseñada en el Parque Explora, en Colombia, sobre la comida y las mesas en América Latina. Nos encontramos con formatos y con estéticas que son propias y con proyectos que responden mejor a nuestras necesidades y a nuestros proyectos. Esto no significa que los museos estén desconectados de lo que sucede en el mundo, porque además no es la idea, ¿no? Pero lo que no puede suceder es que nuestros museos sí estén desconectados de los problemas de nuestra propia región, ¿no? Entonces eso es algo, hoy por suerte contamos con propuestas que hablan de nuestra soberanía, de nuestros alimentos y de las problemáticas que ocurren en nuestras comunidades. Algunos de los horizontes que orientan a nuestros museos de ciencias hoy, la siguiente por favor, voy a mencionar como algunos temas de la agenda de nuestros museos de ciencias. Son la democratización del acceso al conocimiento, el cuidado de la salud y el ambiente, cada vez más la participación de las niñas y de las mujeres en la actividad científica y tecnológica, la formación de vocaciones científicas. La categoría de vocación es una categoría que yo discuto bastante. No tenemos tiempo ahora de meternos de lleno en ese debate, pero bueno, yo digo vocaciones científicas y nos entendemos rápidamente, así que decidí adoptarla. En los museos también cada vez más se empiezan a visibilizar distintas formas de violencia y de desigualdades. Ese afiche que ven ahí también es del Parque Explora y es de un cortometraje documental
sobre la mujer, la historia de una mujer trans de una comunidad aborigen. Empiezan a aparecer otros temas como la apropiación social del pasado, el fortalecimiento de la memoria, la construcción de la soberanía científico-tecnológica. Los primeros museos, un poco emulando aquellos norteamericanos o europeos, estaban más centrados en las temáticas, además de las ciencias exactas y de las ciencias naturales. Y cada vez más empezamos a ver cómo empiezan a aparecer en diálogo con las artes, con las ciencias sociales, y cómo cada vez encontramos temáticas más amplias también. La siguiente, por favor. Esto pasa también porque además nuestros equipos profesionales crecieron un montón. Se generaron espacios como este, por ejemplo, que hoy estamos teniendo acá, un espacio de debate, empezaron a crecer las investigaciones en el campo en América Latina, crecieron las producciones académicas y se multiplicaron una cantidad de espacios que nos permiten pensar esto. ¿Qué tipo de museos queremos para nuestra América Latina? ¿Para qué los queremos y para quiénes? ¿No? Y esto es muy importante que esto lo hagamos de manera compartida, ¿no? Y pensando también de la mano de pensadores y de pensadores que nos antecedieron. Yo vengo del campo de la educación y entonces no puedo dejar de mencionar el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez o de Paulo Freire, digamos, que si bien no hablaron de museos ni de museos de ciencias, tienen mucho para aportar en la construcción de un proyecto educativo para América Latina. Esto no significa, por supuesto, desconocer los estudios dominantes en el campo, ¿no? En Reino Unido, Estados Unidos, Canadá tienen mucha tradición y mucha experticia en el diseño de exhibiciones, en el diseño de actividades, tienen una cantidad de conocimiento acumulado. En Inglaterra, por ejemplo, existen los posgrados de educación en museos desde hace más de 20 años, entonces hay una cantidad de conocimiento acumulado, de investigaciones, de referentes en el campo que no podemos desconocer, ¿no? O sea, pensar desde América Latina no significa darles la espalda a, esos estudios y a esas experiencias, pero sí significa adoptarlas pero con cierta resistencia, es decir, no incorporarlas, ¿no? Así literalmente y sin repensarlas en relación con nuestras problemáticas, ¿no? No adoptar teorías o prácticas que nos vienen enlatadas. Me encanta la categoría de enlatada porque da como esa sensación de algo como cerrado, que no permite, no habilita el cambio. Entonces, bueno, eso no, adoptarlas, pero siempre pensando en producir conocimientos que tengan que ver con nuestras epistemologías del sur, que respondan a nuestros problemas y a nuestros interrogantes, que además son muchos. Sé que en Perú tengo un amigo que está viviendo por allá, y sé que con CITEC, me he ido después, por ahí nos puede contar mejor, pero es que tienen la intención, están trabajando en este momento con la intención de concretar la creación de un centro de ciencias, que lo están pensando como un espacio de taller y de producción, que están pensando en una participación activa de niñas, de niños, de jóvenes, pero también de docentes, de distintas localidades, que están pensando en línea con lo que yo decía hoy sobre los horizontes, en una propuesta que sea multidisciplinar, que incluya el aporte de muchas disciplinas, y que también lo están pensando en articulación con el Ministerio de Educación, las universidades, los institutos de formación, y bueno, y con otras organizaciones. Como a todo el mundo, la pandemia me parece bueno, que demoró un poco, les demoró un poco los planes, pero sé también que están con la intención de trabajar en un plan estratégico que les permita desarrollar ese Museo de Ciencias desde el CONCITEC. Así que me parece que, nada, el diseño de un proyecto de este tipo para mí es como un momento maravilloso, ¿no? Volviendo a esta idea de la imaginación, porque es un momento para desplegar la imaginación y para pensar con perspectiva de futuro para las generaciones que siguen, bueno, qué país queremos, ¿no? Y qué América Latina queremos. Poniendo esto un poco en relación con el tema de los museos y de las escuelas, les quiero comentar algo, pero no para que nos quedemos así enredados en nuestros lamentos, pero sí para que visualicemos lo mucho que hay por hacer. La siguiente, por favor. En América Latina hay muchos países tienen encuestas sobre consumos culturales, no son comparables del todo entre sí porque fueron desarrolladas con distinto criterio, ¿no? Indagan sobre distintos aspectos. Pero sí me gustaría compartir con ustedes los resultados de la encuesta en Argentina,
no porque sus resultados sean generalizables, pero sí porque me parece que seguramente encontraremos puntos en común. Esa encuesta en el año 2017 nos mostró que solo el 12,5% de la población visita los museos, mientras que un 87,5% de la población no lo hace. Y dentro de ese mínimo porcentaje que sí los visita, un 70% corresponde a los sectores medios y altos. La siguiente, por favor. Esto significa, como dicen mis amigas del movimiento de justicia museal, el movimiento de justicia museal es un movimiento que se creó ahora en la pandemia en Argentina, que diseña unos afiches maravillosos. Yo estoy usando, este es uno de ellos que uso en esta presentación. Las y los invito a que vean el trabajo que están haciendo. Los museos son para todos, pero solo una élite lo sabe. Ya hace más de 40 años, los sociólogos culturales Pierre Bourdieu y Alain Darvel nos pusieron en evidencia esto, ¿no? Que la asistencia a los museos aumenta a medida que se asciende de nivel económico y de nivel escolar. Entonces, la experiencia educativa comienza con la socialización en la familia, y la familia ocupa un lugar central en la reproducción de las prácticas culturales que se van transmitiendo de generación en generación. La siguiente, la escuela tiene en este sentido un papel central, porque las escuelas son unos de los visitantes más frecuentes de los museos. Entonces tenemos que pensar que en sociedades desiguales como las nuestras, muchas niñas y muchos niños jamás van a pisar un museo si no lo hacen en el contexto de una salida con la escuela. Y entonces por eso es que me parece fundamental fortalecer, hacer que museos y escuelas, como dice mi amiga Silvia Alderocchi, como decía hace ya varios años mi amiga y colega Silvia Alderocchi, hay que hacer que trabajen en sociedad y de manera colaborativa. La siguiente. La escuela es un espacio que puede abrir la puerta a la posibilidad de tener distintas experiencias y que es un espacio que permite generar las disposiciones culturales para que muchas chicas y muchos chicos sientan que el museo puede ser un espacio propio, que tiene que ver con sus vidas, que puede ser un espacio para el disfrute y para el aprendizaje. Porque hay una cosa, aunque la mayoría de los museos, o muchos museos, no la mayoría, aunque muchos museos sean gratuitos, eso no alcanza para que la gente vaya masivamente a visitarlos, ¿no? Las personas, según las posiciones que ocupamos en el mundo, según nuestra posición económica, histórica, social, cultural, nos vamos construyendo horizontes acerca de eso que nos parece que es para nosotros y aquello que no es para nosotros, ¿no? Horizontes de lo que nos parece posible y lo que nos parece imposible. Eso lo vamos aprendiendo por socialización, ¿no? por nuestra posición en el mundo. Entonces hay muchas personas que no van a los museos, pero no porque los museos no les interesen o porque sean personas que no tienen una sensibilidad desarrollada respecto de lo que ahí adentro pasa. No van porque ni siquiera visualizan que eso es una posibilidad. Porque esa necesidad, decían Bourdieu y Darvel, ¿no? Eso que parece necesario, pareciera que algunas personas naturalmente, ¿sí?, estuvieran más inclinadas por disfrutar de los museos que otras. Eso es una necesidad, entre comillas, que se construye con la educación, ¿no? Ocurre por efecto de acumulación, además. Cuanto más tempranamente se visita los museos y cuanto más veces se visita, entonces más se va reforzando. Es una necesidad cultural, decían ellos, que se va redoblando a medida que se satisface. Entonces, en ese sentido, el papel de la escuela es fundamental, porque la escuela, para muchas chicas y chicos que nunca van a ir con su familia, puede ayudar a construir esa sensación de familiaridad con los museos. Entonces, la siguiente, por favor. La escuela, con todas las críticas que podamos hacerle, con todo lo que la querramos cambiar, porque hay cosas que de la escuela que no nos gustan y queremos cambiar, así todo sigue siendo un espacio privilegiado para alojar a las nuevas generaciones, para transmitir nuestra herencia cultural, para transmitirla, pero también para habilitar la transformación de esa herencia cultural, ¿no? La educación siempre
dirime en esa tensión entre la reproducción y la renovación, ¿no? Entre lo que transmitimos y la transformación o los cambios que habilitamos. Porque la escuela, como dice Rancière, sigue siendo el lugar privilegiado para negociar la igualdad. La siguiente: cuando las escuelas además visitan los museos, lo hacen, tienen las salidas que hacen, están diseñadas con cierta intencionalidad, ¿no? Están pensadas por docentes o a veces por bibliotecarias, bibliotecarios que lo que buscan es complementar las propuestas pedagógicas de la escuela. Entonces, la salida implica destinar un tiempo y un espacio para desarrollar determinados temas y determinadas actividades que se complementan con contenidos y con actividades que se trabajaron antes en la escuela, que se van a trabajar después, ¿no? Es decir, que las salidas de las escuelas al museo pretenden de alguna manera ampliar las formas de lo escolar. La escuela permite darle, porque, a ver, las chicas y los chicos entran y salen, ¿no?, de los museos, pasan y se van. Pero ¿quién permite dar continuidad, darle sentido, trabajar de manera progresiva, de manera coherente con esa experiencia que tuvieron en el museo? Es la escuela, ¿no? La escuela es el espacio donde entonces los significados y los sentidos pueden tener continuidad. Los museos, además, por su parte, aunque muchas veces se siguen percibiendo todavía como espacios que están alejados de temas de relevancia social, se vienen transformando, vienen cambiando sus contenidos, vienen cambiando la manera en la que se vinculan con sus visitantes. Hoy no hay dudas de que los museos son escenarios educativos y sociales. La siguiente, por favor, para entender un poco mejor cómo esto sucede, la Oficina Central de Museos, Bibliotecas y Archivos del Art Council en Inglaterra definió indicadores de aprendizaje e indicadores sociales en los museos. Eso nos permite entender mejor la amplitud de la experiencia educativa. A veces nos parece que el museo es un espacio, por ejemplo, el Museo de Ciencias es un espacio para aprender sobre contenidos determinados de las ciencias. Bueno, es mucho más que eso. Son espacios en los que puede haber conocimiento y comprensión, podemos obtener información, aprender sobre cosas nuevas, entender nuevos significados. Son espacios también donde se pueden construir habilidades, ¿no? Aprender a hacer algo o hacer una cosa nueva. Son espacios para el disfrute, para la inspiración, para la creatividad, para divertirse, para sorprenderse, para tener pensamientos nuevos, para probar cosas nuevas, experimentar, para inspirarse. Y también pueden ser espacios para formar en actitudes y valores, ¿no? Trabajar sobre determinados sentimientos respecto de nosotras y nosotros mismos y respecto también de quienes nos rodean. La siguiente, pero también son espacios que están mostrando cada vez más que pueden ofrecer muchos servicios a las comunidades de las que forman parte, ¿no? Trabajando, por ejemplo, para potenciar estilos de vida que sean más saludables, contribuir con el estado físico, con el bienestar físico y emocional de las personas, colaborar con el cuidado y la recuperación de las personas mayores. Hay unas propuestas maravillosas de cada una de estas cosas que voy mencionando. Digamos, podríamos mencionar museos y propuestas en el mundo que van trabajando unos ítems de estos, unos tópicos más que otros, pero por ejemplo hay propuestas maravillosas que trabajan con personas adultas mayores o con personas con problemas de Alzheimer, y que son, ¿cómo se llama?, en hospitales, en centros de salud, en centros donde viven las personas ancianas y ancianos. Hay una cantidad de propuestas muy interesantes en este sentido. Bueno, pueden ser espacios también que ayuden a las niñas y a los niños a participar de la vida en su comunidad. Pueden producir comunidades que sean más fuertes y saludables, ayudando a estimular el diálogo, la comprensión, trabajando sobre temas como diversidad e identidad cultural. Pueden potenciar los lazos y las relaciones entre las personas y también fortalecer la vida pública, ¿no? Haciendo que las personas
participen, que conozcan sus derechos, que conozcan los lugares en los que viven. Esa imagen que ven ahí, por ejemplo, es de una exhibición sobre la que ahora les voy a hablar, que se llama Desmedidos, y bueno, ese mural que está ahí tiene la intención de promover el debate sobre el tema de la despenalización de la marihuana, ¿no? Bueno, empiezan a aparecer estos temas en los museos. Hablando de fortalecimiento de la vida pública, la siguiente por favor. En el caso de los museos, esto tiene de ciencias, esto tiene una dimensión especial porque también estamos viendo que los museos son cada vez más espacios para formar y para construir una ciudadanía científica, ¿no? Espacios donde podemos promover accesos más amplios al conocimiento científico-tecnológico, espacios que nos pueden conectar con las preguntas cruciales de nuestra vida, las de nuestra existencia, nuestra trascendencia. La pandemia nos mostró que las inversiones en ciencia y en educación que hacen los países pueden hacer una gran diferencia. Entonces es muy importante trabajar por la formación de una ciudadanía crítica, ¿no? Y que nos permita reconocer, que ayude a reconocer el trabajo de los científicos, de las científicas y de las ciencias, y la importancia de las ciencias en la construcción del bien común, ¿no? Son la siguiente, por favor. Entonces los museos son también espacios donde es posible ejercer el derecho a las ciencias. Y el derecho a la ciencia no es nada más que conocer y tener acceso a los resultados de las investigaciones y aquello que se investiga, los contenidos, ¿no? Siempre decimos, o sea, es mucho más que eso. El derecho a la ciencia es tener el derecho de dudar, de interrogarse sobre ciertas cosas, comprender y contribuir con la transformación de muchas desigualdades, ¿no? Porque los objetivos de la ciencia no son solamente explicar la realidad o intentar predecirla, ¿no? Sobre todo las ciencias sociales, por ejemplo. Bueno, no solo las ciencias sociales, pero en ese caso se vuelve más claro. O sea, si explicamos una realidad y vemos que es desigual, y bueno, entonces el objetivo será que ese conocimiento nos ayude a transformarlo. Si no, no se produce conocimiento a veces solo por especulación teórica o ¿no? por, por esto que digo, bueno, nada, por comprender el mundo nada más. Se trata también de que podamos transformarla, porque la ciencia no es la solución de todos los males, no es la clave central del progreso, eso ya vimos que es un discurso que está en crisis, pero sí nos permite pensar mejor qué sociedades queremos, qué sociedades necesitamos, para qué y para quiénes. Por suerte, la siguiente, por favor, la ciencia que se comunica en nuestros museos está cada vez más alejada, ¿no?, de esa imagen de la verdad absoluta. Los museos nos muestran cada vez más que las ciencias no son disciplinas que tienen todas las verdades resueltas, ni tienen siempre todas las respuestas, pero sí tienen conocimientos validados, que nos pueden dar algunas certezas, pero también nos pueden dar incertezas, incertidumbres, ¿no? Y eso es la esencia, digamos, de la producción del conocimiento científico. No es un conocimiento estanco que se produce y queda ahí legitimado y verdadero para siempre, ¿no? La ciencia y el modo de producir conocimiento científico tiene que ver con esto, ¿no? Con avanzar, con avances, con retrocesos, con avanzar en algunas certezas, pero tener también algunas incertidumbres, y de buscar relaciones creativas con otros saberes y con otras prácticas. Entonces, además de transmitir nociones, conceptos, ideas, la idea es que las ciencias nos inviten a la exploración, al despliegue de la curiosidad, a la reflexión. Me gustaría, para mostrar esto así como en ejemplos más concretos, algunas de las maneras en las que resolvimos esto en el programa Mundo Nuevo. La siguiente, por favor. Mundo Nuevo, como les decía hoy, es un programa de popularización de las ciencias de la Universidad Nacional de La Plata, tiene más de 30 años, trabajamos en un equipo que es multidisciplinario, venimos de distintas disciplinas, y trabajamos inspirados por el deseo de que la gente conozca y las personas conozcan y aprendan más sobre las ciencias. La propuesta es amplia, incluye exhibiciones, talleres, actividades lúdicas, espectáculos, jornadas, y todas las actividades están destinadas tanto a familias
como a grupos escolares, organizaciones sociales. Tenemos una sede de actividades permanente en un predio hermoso que se llama República de los Niños, en el que funcionamos por un convenio con la Municipalidad de La Plata, pero también tenemos un convenio con lo que sería nuestro Ministerio de Educación Provincial, la Dirección General de Cultura y Educación, y lo que hacemos es ir, recorrer escuelas, recorrer organizaciones sociales. Esa es un poco la propuesta general. Bueno, el asunto es que Mundo Nuevo es un programa en el que una de las cosas que que discutimos ya desde hace muchos años es qué imágenes de la actividad científica y de los científicos comunicamos para aquellas niñas y aquellos niños que vienen a visitarnos. Vieron que las imágenes más estereotipadas sobre la actividad científica son las del científico varón con guardapolvo, con pelos parados, que trabaja en un laboratorio haciendo experimentación de manera solitaria. Bueno, en Mundo Nuevo creemos en línea, no es una cosa original tampoco esa, sino que tiene que ver con un montón de estudios y de indagaciones que se hicieron sobre todo en el campo de la didáctica de las ciencias naturales. Esas imágenes alejan a las personas de la actividad científica real, ¿no? Son imágenes estereotipadas que no acercan. Entonces, hace muchos años empezamos a pensar, bueno, no queríamos trabajar con esas imágenes, pero diseñamos unos personajes que aplicamos a la cartelería, en los materiales educativos y como a la gráfica del espacio en el que teníamos una exhibición sobre luz y sonido. Hoy esa exhibición ya no existe más, esos personajes no existen más, pero yo me quedé muy encariñada, así que aprovecho esta noche para resucitarlos y les quiero contar un poco más sobre ellos. La siguiente, por favor. Como les decía, cuando pensamos en esos personajes, eh, pensamos en personajes que más que emular la figura de la investigadora o el investigador se inspiraran en los juglares o los volatineros como equivalentes de las popularizadoras o popularizadores de la ciencia, ¿no? Esas personas que iban itinerando de pueblo en pueblo llevando noticias y conocimiento. En su contenido y en su forma, los personajes recuperaban las propuestas de las vanguardias artísticas del siglo XX con la intención de mostrar concretamente distintos cambios de paradigma ocurridos tanto en las ciencias como en las artes. Y cada uno de esos personajes, son 4 en total, estaban vinculados con determinadas actitudes en relación con el conocimiento científico que nos interesaba trabajar. La siguiente, por favor, se los voy a presentar. Bueno, acá ya están viendo a una de ellas. Soy la curiosa, es la curiosidad, y tiene que ver con esa actitud que tenemos frente al mundo y que tiene que ver con esos deseos de tener nuevas experiencias, de conocer el mundo, de comprenderlo. Es aquella actitud que además nos permite profundizar en aquellos detalles que a veces por minuciosos pasan desapercibidos. Decimos, es como esa sensación de mariposas en la panza que nos lleva siempre a nuevas indagaciones, que nos conduce al asombro, que nos conduce a la sorpresa. La siguiente. Aquí les comparto, es el compartidor, y tiene que ver con la esfera social del conocimiento, el conocimiento en su dimensión social, esta idea de que el conocimiento se produce, circula y se apropia de manera colectiva, está centrado en la necesidad de democratizar el conocimiento, o sea, compartir es lo que nos permite descentrarnos de nuestra propia perspectiva para mirar también desde el punto de vista de las otras y de los otros, y además, como les decía hoy, pretendía también este personaje poner en evidencia una dimensión del conocimiento que es la dimensión social, ¿no? Ese científico que está solo, encerrado en su casa, produciendo conocimiento, no es real, ¿no? Los conocimientos se producen de manera colaborativa y está bueno que así sea. La siguiente está este otro personaje, Susana Duda, tiene que ver con esa actitud más filosófica, esta actitud del conocimiento que tiene que ver con interrogarnos, con revisar nuestras ideas, con tratar de ver más allá de lo que vemos cotidianamente, ver con ojos nuevos, ¿no? Esta duda filosófica es un paso necesario siempre para transformar la realidad. Y por último, la siguiente, este personaje,
el hoy transformo, que es como el transformador, el militante, decíamos, ¿no? Tiene que ver con esto que decíamos hoy y es la producción de conocimiento asociada a su dimensión política y social. Nunca, 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 aunque no nos demos cuenta, el conocimiento que estamos produciendo es neutral. Siempre responde a determinadas intencionalidades, a determinados intereses. Entonces, nos interesaba poner eso en evidencia, ¿no? Porque también la denuncia es lo que permite que surjan las rupturas, que surjan los cambios, que se originan nuevas teorías, que haya nuevos enfoques y en definitiva que podamos cambiar este mundo loco. La siguiente, por favor, les quiero mostrar un ejemplo que era así como uno de mis preferidos acerca de cómo este personaje intervenía en una exhibición. Ese exhibidor que ven ahí es un clásico, recontraclásico, ya hablábamos de museos enlatados, ese está en todos los museos, este es de bajo costo, pero hay de alto costo, bueno, de todas las maneras que se les puede ocurrir, existe este exhibidor en los museos de ciencias, que además es como muy exitoso, siempre funciona, a todo el mundo le encanta envolverse en la burbuja. Bueno, nosotros también teníamos nuestra burbuja envolvente en esa exhibición, y además de explicar el fenómeno, la tensión superficial y lo que ocurría, bueno, con la formación de la burbuja, estaba el personaje ahí al lado preguntando ¿por qué será que hay gente que elige vivir en una burbuja, ¿no? Bueno, esto es como un ejemplo concreto de lo que, bueno, de las ideas sobre las que trabajaba hoy. Volviendo un poco, la siguiente, por favor, volviendo un poco entonces a esto y de cómo los museos pueden construir y trabajar para la construcción de la ciudadanía científica, una buena noticia es que cada vez más los museos se atreven a involucrar a sus visitantes en debates que son actuales y en asuntos que son complejos, se animan a incluir dilemas éticos, a poner de manifiesto relaciones y mecanismos de poder y de control social, a adoptar posiciones políticas e ideológicas de manera deliberada, asumiendo, como decía hoy, que ningún relato es neutral. Entonces, cada vez más nos encontramos en nuestros museos de ciencias con exhibiciones que se denominan, a veces se las conoce como exhibiciones que trabajan temas de controversia y que invitan, ¿no? Porque eso es parte también de la actitud científica. Pues, la ciencia opera de esa manera, o sea, no podemos mostrar la ciencia como si fuera una verdad absoluta, ¿no? La ciencia implica debate, implica reflexión, implica posicionamientos. Entonces, los museos de ciencias, por suerte, se van haciendo cargo cada vez más de esa identidad de la ciencia e invitan e involucran a sus visitantes a trabajar sobre estos temas, a opinar, ¿no? De manera que puedan tener conocimiento más informado y que se puedan involucrar en los temas conceptualmente y también incluso emocionalmente. La siguiente, algunas investigadoras latinoamericanas que estuvieron investigando sobre este tipo de exhibiciones y propuestas en los museos, identificaron que aquellas que más involucraban a las y los visitantes y las que más significativas resultaban eran aquellas que tenían temas personalizados, que involucraban la subjetividad y la humanidad de las personas, las emociones, que ponían en juego las emociones, los afectos, los sentimientos, aquellas que estimulan el diálogo, aquellas que estimulan el debate, aquellas que estimulan la promoción, que promueven la reflexión. Y otro ejemplo que me gustaría contarles del programa Mundo Nuevo acerca de cómo lo resolvimos en el equipo es el diseño de una exhibición, la siguiente por favor, que se llama Desmedidos. Es una exhibición sobre los excesos y mandatos en la sociedad de consumo. Fue pensada para las escuelas que nos visitan y para las familias, que son como los públicos más fuertes. Esto está en nuestro espacio de actividades permanentes. Esa exhibición se organiza en 4 temas, 4 áreas. Feria de apariencias es una de ellas y trabaja este tipo de temas: la estética, la salud, las publicidades, los cuerpos de diseño, la idea de belleza o de bellezas y la necesidad de aceptarnos, aceptarse a una misma, mismo y también a los demás. La siguiente,
el otro espacio es máquinas de ilusiones, y este sector de la exhibición trata de trabajar el tema del juego, las apuestas, la ilusión, las promesas engañosas de la sociedad de consumo, ¿no? Vieron que están todo el tiempo invitándonos, vení, jugá, ganá, hoy es tu día. Bueno, un poco la exhibición trata de poner ese discurso en tensión. La siguiente, mostrar todos los engaños que hay detrás de eso. Este, que es uno de mis sectores preferidos, es el de las infancias, fábricas de encantamiento. La exhibición trata de mostrar acá cómo el mercado intenta construir, no intenta, lo logra, construir determinadas identidades y subjetividades infantiles. Abordamos temas como juegos, juguetes, género, publicidades, y bueno, y también algunas alternativas educativas y culturales para enriquecer el paisaje infantil. Y el último sector, la siguiente, el último sector es mercado de placeres, y trabajamos en este espacio sobre el consumo problemático de drogas, bueno, la distinción entre drogas legales e ilegales, las nociones de uso, abuso, dependencia, los estereotipos en relación con las drogas, las personas que las consumen, y también la importancia de la información y de la conversación como acciones preventivas para el consumo problemático. La siguiente. Los propósitos con los que pensamos esta exhibición desmedidos eran invitar a pensar acerca de cómo las personas estamos atravesadas por la sociedad de consumo, ayudar a pensar cómo algunos consumos nos pueden generar dependencia y se pueden volver problemáticos, llamar también la atención sobre las niñas y los niños como sujetos y objetos de consumo, y también sobre las maneras en las que la mercantilización construye identidades infantiles. Y también pretendía constituirse en un espacio de conversación y de diálogo sobre algunas de las ataduras de las personas vinculadas al consumo en nuestra sociedad contemporánea. Estos son como ejemplos, ¿no?, concretos de la materialización de algunas de las ideas que yo señalaba al inicio de manera más general. Ahora, me parece importante hacer una aclaración, la siguiente, por favor, y es que los museos pueden ser lugares maravillosos para alojar a nuestras infancias, para entretenerlas y para educarlas. Pero esto no significa necesariamente que sea parte de su identidad. Es decir, no es que por esencia los museos son lugares maravillosos. Esto me veo obligada a decirlo porque hay muchos discursos pedagógicos construidos desde el campo de la popularización de las ciencias o desde la educación en museos que proclaman la necesidad de que las niñas y de los niños se eduquen científicamente en estos espacios porque la escuela fracasó. Entonces, como el sistema educativo fracasó y necesita actualizarse, entonces se supone que el mejor lugar para enseñar ciencias no es la escuela, son los museos. Y se supone que una prueba de eso es que vemos que las chicas y los chicos en los museos, sobre todo en los interactivos, se divierten, ¿no? Y como si eso fuera como señal de aprendizaje. Entonces, son discursos pedagógicos antiescolares y riesgosos, porque, digamos, se sostienen bajo la idea de que entonces los museos, los parques, los jardines, los planetarios, etcétera, son la alternativa pedagógica, ¿no? Son discursos pedagógicos que se piensan como por confrontación con la escuela, como la escuela falló, como la escuela no responde a los ideales democratizadores que había prometido, entonces lo ideal es que las personas se eduquen de manera libre, eligiendo libremente, ojo, que ya vimos lo que decían Bourdieu y Darbel sobre nuestras posibilidades verdaderas de elección, elegimos en función de las posiciones que ocupamos en el mundo. Entonces, ojo con esos discursos antiescolares. Yo soy una defensora de la escuela y de la escuela pública, porque todas esas definiciones que piensan en la escuela por contraste, ¿no?, de la educación en otros escenarios son riesgosas. La siguiente, por favor. Hay que repensar un poco eso porque
son discursos pedagógicos que dialogan, que son como reeditan ideas viejas sobre lo que es la desescolarización de la sociedad. Ustedes saben que en los 70 aparecieron movimientos de fuerte crítica a la escuela, algunos de los cuales más extremistas proponían una sociedad desescolarizada, ¿no? Que las escuelas dejaran de existir y que las personas eligieran libremente. Entonces, ¿de qué están hablando estas propuestas cuando hablan de alternativo? ¿No? Cuando dicen el aprendizaje en los museos son la alternativa del aprendizaje en las escuelas. Ojo, porque a veces cuando se habla de alternativos es una categoría que aparece como totalmente vaciada de su sentido más transformador, ¿no? Se piensa lo alternativo a veces de una manera cosmética, como si la alternatividad estuviera dada porque los equipamientos son atractivos, porque las exhibiciones son voluminosas, porque invitan a la participación. Entonces, soy muy crítica de esos discursos antiescolares y que son muy simplistas también, ¿no? Porque en realidad lo alternativo de una propuesta va a depender no solamente de que sea atractiva o que invite a la participación, va a depender en términos políticos de las posibilidades que ofrece para transmitir saberes que nos permitan entender nuestra realidad de modos más complejos, que nos inviten a revisarla, que nos inviten a repensar lo que pensamos y que incluso nos inviten a transformar desde la acción. Cuando se piensan así, de manera binaria, estos enfoques nos inhabilitan la posibilidad de trabajos más colaborativos. La siguiente, por favor. Entonces, cuando se marcan las diferencias entre los museos por un lado y las escuelas por el otro, se está invisibilizando además que los museos también pueden tener prácticas y teorías muy reproductoras, ¿no? No es que en los museos la educación es la panacea. Entonces, esta disyuntiva se vuelve funcional a las desigualdades, porque no es desde el enfrentamiento que tenemos que trabajar, sino más bien desde el trabajo colaborativo, desde el trabajo relacional, de modo que podamos trabajar en equipo para fortalecer las oportunidades educativas de las niñas y de los niños de nuestros países. Eso en la práctica sucede, hay museos y escuelas que trabajan en equipo, pero a mí me preocupan los discursos pedagógicos que se construyen alrededor de eso y que a veces están pensadas muchas veces desde esa lógica del enfrentamiento. La siguiente, por favor. Entonces, para ir cerrando, como decíamos con Silvia Alderocchi en un libro que escribimos juntas ya hace 10 años, no me lo puedo ni creer, es importante que construyamos alianzas para que nuestras infancias tengan la oportunidad de circular por distintas experiencias educativas, ¿no? Como en una cinta de Moebius, vieron esa imagen de la cinta de Moebius, que un punto de llegada siempre se transforme en otro de partida. Entonces, tenemos que trabajar en equipo, museos y escuelas, para que podamos transformar el acontecer educativo de nuestras instituciones y para que podamos trabajar por una realidad más justa y más igualitaria para nuestra América Latina. La última. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Espero haber estado bien con los tiempos. Bien, muchísimas gracias, Constanza, por esta muy didáctica exposición que has hecho acerca del rol de los museos en torno a la educación y por presentarnos esta exposición a lo largo de estos minutos que ha tenido a bien ofrecer la Biblioteca Nacional del Perú a nuestra ciudadanía. En el Perú, lamentablemente, no tenemos espacios para la divulgación de la ciencia. Estoy hablando de museos, jardines botánicos, planetarios, como quisiéramos. Tal vez, seguramente para muchos dirían sí, pero esta charla un poco que en la realidad peruana, hablar de museos de ciencia cuando no los tenemos, es un poco hablar al vacío. Pienso lo contrario. Pienso que más bien este tipo de charlas como el que nos has ofrecido esta noche son fundamentales en nuestro país para despertar la necesidad de tener este tipo de espacios, para sensibilizar al público y en especial a los tomadores de decisión que es necesario que el Perú tenga espacios de divulgación científica y cierre la brecha con respecto a otros países de la región, como por ejemplo el tuyo, Argentina. Así que desde ya
antes de iniciar a la ronda de preguntas, quiero agradecer tu participación, quiero agradecer las ideas que has expuesto hoy día y rescatar esa importancia de los museos de ciencia para la formación, para el complemento educativo de los niños y niñas en especial. El Perú, hablaste tú de museos enlatados. El Perú sí ha tenido museos de ciencia, permítame compartir, el año 85, más o menos, antes de que empiece este boom de los museos de ciencia enlatado, el Perú desarrolló un museo muy interesante de ciencias, el Museo José Castro Mendívil, ¿no? Lamentablemente este museo lindo, netamente original, porque incluso los módulos de ciencia recreativa fueron construidos por el propio director o por el equipo comandado por el director, no fueron comprados, sino construidos aquí en el Perú, los diferentes módulos de ciencia recreativa. Lamentablemente fue desactivado hacia la década del 90 por una modernización de la institución pública que le dio origen. Se llamaba ITINTEC. Con la modernización del sector público se convirtió en Indecopi, un ente regulador de la competitividad en nuestro país, y para modernizar justamente desaparecieron algo que ellos consideraban que no era el rol de la institución, ¿no? Cuando justamente era todo lo contrario. Y desapareció este lindo museo. En el Perú hay actualmente alrededor de 520 museos. La gran mayoría, el 99% seguramente son museos de historia, de arqueología, son museos relacionados con nuestro largo pasado prehispánico, con nuestra cultura en diferentes aspectos, y lamentablemente tenemos muy poquitos espacios de divulgación de la ciencia o de museos temáticos de ciencia y tecnología. Tal vez podríamos contarlos con la mano, ¿no? El Museo del Petróleo, el Museo de la Electricidad, el Museo de Historia Natural, el Planetario, y tal vez allí dejamos de contar. Y con esta pandemia, incluso estos se han visto realmente muy afectados y la población se ha visto alejada de estos grandes espacios, ¿no? Esto para comentarte el contexto de nuestro país. Tú mencionaste también al CONCITEC, es cierto, el CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el Perú no hay un Ministerio de Ciencias, pero el ente rector en Ciencia y Tecnología es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tiene un programa especial de popularización de la ciencia, al igual que ustedes en Argentina, en el que yo formo parte del equipo de este programa de popularización de la ciencia, y tenemos como una de nuestras iniciativas siempre a desarrollar es el llevar a cabo el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología tan importante para nuestro país, con el objetivo obviamente de ser un espacio para despertar vocaciones en ciencia, como tú lo has dicho, pero sobre todo también para despertar esa curiosidad innata en los niños, en las niñas, hacia ese cuestionamiento, ¿no? Hacia esa indagación. Yo recuerdo siempre, y creo que lo he mencionado en otra oportunidad en este mismo escenario, que por ejemplo Carl Sagan comentaba que él se enamoró del espacio cuando visitó por primera vez el planetario Hayden del Museo de Ciencias de Nueva York, ¿no? El antiguo Museo de Ciencias de Nueva York tenía él en una de sus alas al planetario, y allí pues ver el espacio a través de esas recreaciones museográficas maravilló enormemente a un Sagan todavía niño, y ahí es donde quiso él seguir ciencias. Eso buscamos para miles, si no millones de niños en nuestro país, que puedan enamorarse de la ciencia, que puedan encontrar ese clic, y eso obviamente se hace en espacios destinados ese objetivo. No, los museos no son escuelas. Los museos, como tú lo dices y coincidimos, son los espacios donde se despierta el interés, pero el centro de la sensorialidad educativa es obviamente la escuela. El museo es el complemento, como es la biblioteca, como es los jardines botánicos, como lo es el planetario. Y al igual que estos, los museos son pues las expresiones máximas de la democratización de la ciencia. Los museos obviamente de ciencia y tecnología, donde se democratiza el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque no estamos exhibiendo la ciencia en un lenguaje científico. Porque si escucháramos a un científico hablar, tal vez comprenderíamos menos del 10% de lo que dice.
En cambio, los museos los traducen y los vuelven a un lenguaje totalmente accesible para todos nosotros, desde el más pequeñito hasta el más grande de la casa. Y eso buscamos. Así que no me queda más que agradecerte nuevamente por esta participación tuya. Discúlpame tal vez el excesivo comentario inicial, pero No, mencionaste me al encanta. Concitec y te quería contar ese poquito de lo que el Concitec viene haciendo para promover este Museo Nacional de Ciencia, que son palabras mayores. Se necesita aquí obviamente el compromiso de las altas autoridades, como entiendo que ocurrió en tu país con Tecnópolis, entiendo que ocurrió en tu país con otros que se comprometieron desde las esferas más altas de la administración pública para sacar adelante esos espacios. En el Perú tal vez necesitamos el compromiso de las altas autoridades para sacar un Museo Nacional de Ciencias, que mientras un museo de historia en el cual el Perú es tan rico, mira al pasado, obviamente para sentirnos orgullosos en el presente, ¿no? Y tener esa identidad en el futuro, el Museo de Ciencias mira al futuro para hacernos mejores ciudadanos, no necesariamente científicos, porque como tú lo has dicho, no es el objetivo que todos sean científicos, sino el objetivo es que todos sean mejores ciudadanos, que se cuestionen más, que indaguen más, que lean más los etiquetados de los productos y sepan qué están comiendo o cómo prevenir su salud, ¿no? Todas las profesiones son importantísimas, todos los oficios son necesarios en un país, pero si todos tienen una cultura científica o todos acostumbran a cuestionarse más, a pensar más y a no creerse los titulares solamente porque lo escucharon o lo leyeron solamente el titular, entonces no seremos mejores ciudadanos. Y el proceso científico, la metodología científica nos ayuda a eso. Por eso es tan importante la cultura científica en todos nuestros países. Tú mencionaste a Simón Rodríguez, Constanza. Quería saber si te refieres al Simón Rodríguez, al tutor de Bolívar. Al Claro, mismo. gran teórico de la integración latinoamericana. La pregunta, Constanza, justamente sobre Tecnópolis, o perdón, Tecnópolis es, ¿no? Ujú. Si nos podrías comentar un poquito de Tecnópolis, cómo funciona, si tú es exactamente un museo o es un gran parque referido a las ciencias, en qué ha tornado ahora, cómo va Tecnópolis, puede ser replicable, por ejemplo, en nuestro país, ¿qué rescatarías tú? Bien, Tecnópolis es una iniciativa del gobierno nacional hace ya unos cuantos años atrás. Y está, la idea de Tecnópolis en realidad está inspirada, creo que se inauguró en el 2000, no, 15 me parece. Eh, no, lo voy a chequear bien eso, porque no me acuerdo exactamente en qué año se inauguró, pero digamos, fue en el marco de una gestión de gobierno convencida de la importancia de la creación de este tipo de espacios y del fortalecimiento de políticas públicas en este sentido. Entonces se creó siguiendo la lógica de las grandes exposiciones universales, Tecnópolis, ¿no? Respondía como a, a esa intencionalidad. Y es un espacio que hoy, digamos, durante un tiempo, digamos, durante el cambio de gestión de gobierno, se vio afectada la propuesta de Tecnópolis porque estuvo más asociada más a espectáculos y a iniciativas privadas, pero digamos digamos, la vuelta al gobierno, digamos, de aquellas personas que estuvieron en su concepción original, Tecnópolis recuperó, ahora acaba de ser abierto otra vez hace poco tiempo, eh, después de la pandemia, y recuperó un poco su visión original. En general hay distintas instituciones, organismos del Estado, universidades, ministerios, etcétera, que lo que hacen es mostrar distintas propuestas que tienen que ver con el acceso al conocimiento científico y tecnológico. Es una propuesta muy interesante, eh, que está, digamos, radicada en eh, Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, digamos, sé que una de las intenciones es diseñar una propuesta más federal, digamos, porque justamente en Buenos Aires se centralizan un montón de ofertas de este tipo. Entonces, que
bueno, que una de las iniciativas es que Tecnópolis pueda multiplicarse, ¿no? Y extenderse a distintos lugares. Esa es un poco la intención que tenemos desde la Asociación Argentina de Museos de Ciencia, donde vamos trabajando con museos que están alojados en distintas localidades. Lo que pasa es que, bueno, trabajamos de manera voluntaria, nuestros presupuestos siempre son escasos. Por eso es muy importante eh, trabajar, como decías vos hoy, ¿no? Por las políticas públicas, ¿no? Porque también es verdad que en Argentina hemos tenido años de crecimiento de políticas públicas, pero son políticas públicas espasmódicas, digo yo a veces, ¿no? Que después de instalarlas hay que sostenerlas y hay que volverlas sistemáticas. Y se necesitan muchos años de políticas públicas sistemáticas en estos temas, ¿no? Todavía estamos en una situación de mucha fragilidad, ¿no? Están como muy asociadas a propuestas concretas. Entonces, viene un gobierno, crea una cosa, viene el siguiente, vuelve para atrás. ¿No? Pero sí es una experiencia interesante y una iniciativa, sí, que va en esta línea que decíamos. Constanza, tú has mencionado también que hay cierta elitización en la visita a los museos, ¿no? Que esta no es obviamente, algo buscado, sino que se da porque mayor acceso a los museos tienen clases mejor educadas o con mejor oportunidad económica, ¿no? Sí. Eh, te quería contar acá el caso del Museo de la Electricidad, un pequeño museo auspiciado por una empresa de generación eléctrica, Electroperú. Este museo que queda en Barranco, uno de los poquitos de áreas temáticas de ciencia en nuestro país, tenía un autobús que conseguía únicamente el pago del chofer a cargo de esta empresa auspiciadora, y ellos se iban a las periferias de la ciudad, los sitios más pobres, y traían a los colegios, ¿no? Esta obviamente una experiencia limitada a sus posibilidades, pero traía muchos colegios que justamente no tenían esta oportunidad de venir por el costo de los pasajes, por el permiso de los padres, por todo ese trámite que tenían que hacerse, y a veces los colegios públicos pues no podían, ¿no? Sin embargo, venían al Museo de la Electricidad y quedaban encantados, ¿no? Había un número, obviamente, de niños que, pues, por desconocimiento o por falta de práctica en esta cultura museística, ¿no? La cultura del orden, la contemplación, las preguntas, en fin, y todas esas cosas, se iban hacia el vandalismo, que todo museo no escapa, por supuesto, ¿no? Todos los museos tienen un porcentaje de vandalismo. Esto pues medido en la uñita que metes tú al panel, o el lapicerito que escribes ahí al módulo y pones estuve aquí. Todos esos son grados de vandalismo que todos los museos soportan, por supuesto, ¿no? Pero de un salón de 30 por uno o dos niños que aprovechen al 100% esta visita, estos niños de la periferia, estos niños con pocas posibilidades, creo que se estaba haciendo el trabajo, ¿no? Porque son niños que obviamente pueden encontrar justamente este interés, este despertar, este clic con la ciencia y la tecnología. Te quería comentar eso. ¿Tú cómo ves esta formación o cómo podríamos nosotros encontrar maneras de saltarnos esta polarización en países como que no tienen esta costumbre museística? En otros, por ejemplo, vemos que la gente se encuentra, en lugar de decir te veo en el centro comercial, como acá en el Perú dicen, te encuentro en la sala Kipu del Museo de Historia, por ejemplo, ¿no? Son sitios de congregación. En el Perú no hay eso. ¿Cómo crees tú que podríamos nosotros dar alternativas para que la educación de estos colegios públicos con bajas posibilidades o poco interés por parte de sus padres de visitar los museos se pueda fortalecer, se pueda promover? Bien, bueno, insisto con la necesidad de las políticas públicas a diferentes escalas, con la necesidad de pensar en proyectos para estos espacios que no se centren solo como en los significados que se quieren comunicar, sino en los sentidos que esas propuestas tienen para las comunidades en las que están, propuestas que cada vez alojen más a sus visitantes, que las y los involucren en temas que sean complejos, que tengan que ver con nuestras vidas, digamos. Es algo que se va construyendo, pero insisto
en la necesidad de hacerlo a partir de las políticas públicas. Quiero aprovechar para corregir algo que dije. En el Tecnópolis se creó en el 2011 y en el 2015 es que ocurre ese cambio de gestión que cambia justamente un poco la impronta, ¿no? Y que la convierte en una iniciativa como más comercial y menos y desvinculada, más desvinculada de la producción de conocimiento científico. No quiero, dije 2015 rápidamente, pero es un error. Fue previo al 2015. En el 2015 cambia justamente la lógica para convertirse en algo de carácter más comercial. Hay un Muy bien. montón hay museos muy interesantes para explorar en América Latina que trabajan en línea con eso que vos decís, museos que se convierten en espacios para las comunidades. Otra de las maneras es recuperar las voces de las personas, ¿no? Que las exhibiciones y que las propuestas no estén pensadas solo por especialistas, sino que inviten a la participación, que inviten a poner en juego las voces de las y los visitantes. Entonces, ahí sí es posible construir sentido. Había un colegio, me parece de Chorrillos, es un distrito de acá de la capital de Lima, que tenía un programa de guías escolares. Y cada año, me parece, en el mes de mayo, en el mes de los museos, los guías escolares iban a museos y ellos eran los guías del público. Entonces los escolares se preparaban, obviamente, para poder ser los guías voluntarios de este museo un día muy especial que era el Día de los Museos en el mes de mayo, ¿no? Y así como ese podría desde el colegio y desde la comunidad haber esa interrelación con los museos. A propósito de esto, Constanza, eh, ¿qué tan potente sería que estas políticas también establezcan museos escolares? Tal vez no de alto presupuesto, tal vez no de alta infraestructura, tal vez estamos hablando aquí de maletas museográficas que se implementen y que despierten este interés desde los museos, desde el colegio, que el museo no espere a los alumnos ir a sus instalaciones, sino que el museo vaya a los colegios y desde allí comience a formar esta cultura hacia los museos. Esto, ¿cuál es tu opinión al respecto? Tal vez hay experiencias así como la que menciono, que conozcas. Muchos museos, muchas escuelas, perdón, se crearon con laboratorios y con museos escolares, pero además quisiera rescatar otra iniciativa, digamos, que en algunas escuelas se usan más, en otras menos, digamos, hay programas específicos. Por ejemplo, en Argentina hay programas de científicas y científicos que van a las escuelas, que trabajan en los laboratorios de las escuelas, con las alumnas, con los alumnos, pero además hay una iniciativa que en Argentina tiene muchos años ya, que es una de las más antiguas y que se viene trabajando de manera sostenida, que es la de las ferias de ciencias a nivel nacional. Entonces, esa no es una propuesta de museo en la escuela, pero sí es una propuesta de trabajo alrededor de proyectos científicos que estén asociados a los intereses de las comunidades escolares. Y bueno, y después hay distintas instancias de esas ferias de ciencias donde las escuelas participan con exposiciones y van presentando sus proyectos en instancias nacionales e incluso hasta instancias internacionales. Esa iniciativa de ferias de ciencias, que en Argentina depende del Ministerio de Educación, tiene ya muchos años y es una de las políticas, digamos, que se ha venido sosteniendo más allá de los cambios de gobierno, como decíamos hoy, ¿no? Hay cosas que empezaron y que se terminaron o que cambian su identidad. Esta, por suerte, es una política sostenida que funciona bien. Sucede lo mismo en nuestro país. El Ministerio de Educación también promueve la realización de ferias científicas. Una de ellas es Eureka, que ya lleva 31 años realizándose, la Feria Bien. Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka. Entre el público, María del Carmen Ulloa nos alcanza una anécdota. Nos cuenta, los jóvenes de los años 70 se reunían en el reloj del Parque Universitario. Este es un parque del centro de la ciudad. Para que de allí se vayan a los museos o al teatro. Conocían la cripta de los héroes, la Casa de España,
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Museo de Catacumbas, la Santa Inquisición, entre otros. La Casa de la Moneda también. Bueno, gracias María del Carmen Ulloa por este comentario. Los animamos también a escribir sus preguntas a través de este chat de nuestra sala Zoom. Constanza, también has mencionado tú acerca de Nacional Mayor de San Marcos, las características de los museos de ciencia que son interactivos, participativos y que también son lúdicos, ¿no? Pero en este ingrediente lúdico hay que tener especial atención porque pueden luego esa delgada línea de los espacios de ciencia recreativa que tienen que ser interactivos y muy fáciles de comprensión y de juego para los visitantes, especialmente los escolares, caer en una parte lúdica que nos extraiga de esa parte didáctica, ¿no? ¿Qué recomendaciones deberíamos tener para no traspasar esa línea de lo lúdico y perder el interés hacia lo didáctico? ¿O estamos siempre aprendiendo mientras jugamos? Tu pregunta es muy interesante y es muy desafiante además. Vos sabés que en la investigación que hice para mi tesis de doctorado, donde investigaba familias que recorrían esta exhibición que les mostré, Desmedidos, una de las cosas que encontramos es que en el diseño de la exhibición había algunas veces problemas de relación entre la forma y el contenido. O sea, la manera en la que el contenido dialogaba con el formato que a veces que habíamos elegido, no siempre funcionaba en relación con los propósitos que teníamos. Entonces, nos pasó con muchas visitantes y muchos visitantes, niños, adultos, etcétera, que cuando rememoraban la experiencia, por ejemplo, decían, a mí me gustó el de la pelotita que agarrabas con la mano, a mí me gustó tal otro porque me hacía acordar a Sacó. Sacó es como una empresa de jueguitos acá mecánicos. Entonces, nada, esto nos sirve para poner un poco en crisis también esa idea de lo interactivo y de la interacción, ¿no? Que, digamos, no puedo establecer criterios generales, pero sí habrá que pensar para cada equipamiento cuál es la forma más adecuada. A veces no siempre, no necesariamente el juego, la manipulación van a ser la mejor manera de resolver algo que querramos explicar. A veces una actividad muy pasiva como leer un libro o mirar un espectáculo de teatro puede ser más activo emocionalmente que promover que se toque un botón o una palanca, porque a veces es lo que decía hoy, vemos chicas y chicos que como tocan los botones y tocan las palancas, ¿no? Se entretienen, se divierten y pareciera que están aprendiendo, pero después las investigaciones nos muestran que no necesariamente es así, que a veces lo que predomina cuando rememoran la experiencia es el hecho de que manipularon, tocaron, se jugaron y se divirtieron, pero por ahí los contenidos que queríamos transmitir o las ideas que queríamos comunicar no quedaron del todo claras. Entonces es algo que es uno de los desafíos más grandes para quienes diseñamos exhibiciones, ¿no? Sobre todo cuando queremos además trabajar temas complejos. ¿Cómo hacemos para no perder la dimensión lúdica o el componente del juego cuando queremos trabajar sobre un tema que por ahí es complejo o es un tema sensible? Y bueno, y a veces siempre la interacción, la manipulación es la manera de resolverlo. Bueno, es todo es un debate súper interesante ese. Muy bien, Constanza, muchísimas gracias por esta participación tuya. Queremos agradecer a la Biblioteca Nacional del Perú por haber promovido este ciclo de charlas referidas al área de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Antes de concluir con la sesión de hoy, les comentaremos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de nuestra institución, es decir, de la Biblioteca Nacional del Perú, tanto Facebook como YouTube y en nuestro podcast. Quiero dejar unos minutos para la despedida de Constanza. Constanza, por favor, tus palabras antes de cerrar esta tremenda exposición que hoy día has ofrecido. Bueno, me encantó la invitación, muchas gracias. Lo próximo será ir a Perú, me encantaría ir a verles por allá. Y bueno, ansío y deseo que puedan concretar el proyecto de su museo interactivo. Quedo abierta a la conversación
Me pueden encontrar con cualquiera, digamos, me pueden encontrar en las redes. O sea, siempre me interesa conversar con colegas. Me encantó escucharte, Neido, me hubiera quedado toda la noche escuchándote. Así que bueno, dejo abierta esa posibilidad de continuar la conversación, cualquiera que sea el medio para eso. Muchísimas gracias a ti, Constanza. Los museos de ciencia son espacios realmente muy necesarios para formar a nuestros niños, niñas, adolescentes y sobre todo también terminar con esa museofobia que está atacando a todos nuestros países. Eh, Tengo acá unos textos que debo leer de parte de la Biblioteca Nacional de Perú. Al público asistente le agradecemos su participación en el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión, este viernes 19 de noviembre, fecha donde la doctora Débora Delgado Pugley presentará la conferencia Cambio Climático en tiempos de COVID-19. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Gracias por su participación. Muy buenas noches.